¿Has sentido alguna vez que la vida se convierte en una tempestad incontrolable, arrojándote de un lado a otro sin piedad? Tal vez has atravesado instantes donde, a pesar de tus mejores esfuerzos y de caminar con rectitud, todo a tu alrededor parece desmoronarse como un castillo de naipes. Esa sensación de impotencia, ese cuestionamiento sobre por qué suceden cosas tan dolorosas, no es exclusivo de ti. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado respuestas a los misterios del sufrimiento, intentando entender por qué ocurre, a quiénes afecta y con qué propósito. La Biblia, ese tesoro lleno de sabiduría y enseñanza, nos ofrece una historia extraordinaria que profundiza en esta cuestión. Se trata de la vida de Job, un hombre cuya experiencia nos reta a mirar más allá de las circunstancias y a cuestionarnos sobre la verdadera esencia de nuestra fe. Job no era un hombre ordinario. Su vida se destacaba por su integridad y su inquebrantable devoción hacia Dios. Era conocido por todos como un ejemplo de rectitud y fe, alguien que vivía no solo de acuerdo con las normas morales, sino con un corazón completamente entregado a su Creador. Pero incluso una persona tan ejemplar enfrentó desafíos que iban más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Su historia plantea preguntas que resuenan en nuestros corazones. ¿Por qué una persona tan justa y fiel debería enfrentar tanto dolor? ¿Qué lo mantuvo firme cuando todo a su alrededor colapsó? Y, tal vez lo más importante, ¿qué podemos aprender de su experiencia para enfrentar nuestras propias tormentas? Te invito a acompañarme en este viaje, uno que nos llevará más allá de lo conocido y nos desafiará a mirar la vida de Job con nuevos ojos. Su historia no es solo un antiguo relato escrito en pergaminos. Es un espejo que refleja nuestras luchas, nuestras dudas y las preguntas que cargamos cuando enfrentamos el dolor. Es un llamado a descubrir verdades más profundas y a encontrar en medio del sufrimiento una perspectiva que puede transformar la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. En este video exploraremos la esencia del sufrimiento a través de la experiencia de Job, desentrañando los misterios que rodean el propósito divino detrás del dolor humano. Analizaremos cómo su reacción ante la adversidad puede convertirse en una fuente de esperanza inagotable para nosotros y cómo sus preguntas, tan humanas como las que nos hacemos a diario, encuentran respuestas en la inmensidad y el poder de Dios. Si alguna vez has sentido que tus oraciones parecen perderse en el vacío o que Dios guarda silencio en tus momentos más oscuros, quédate conmigo. Esta reflexión no solo iluminará el propósito detrás de la historia de Job, sino que también te dará herramientas para enfrentar tus propias batallas con una fe renovada. Porque a veces, aunque las respuestas no lleguen de inmediato, el sufrimiento tiene un propósito más grande del que podemos comprender. ¿Estás dispuesto a descubrir cómo la fe puede convertirse en tu mayor fortaleza, incluso cuando todo parece perdido? Este viaje al corazón de la historia de Job tiene el poder de cambiar tu perspectiva y transformar la manera en que vives tus pruebas. Desde una perspectiva externa, la vida de Job era el ejemplo perfecto de éxito y bendición. Su familia numerosa era motivo de orgullo, su inmensa riqueza lo posicionaba entre los hombres más influyentes y respetados de su tiempo, y su reputación como un hombre íntegro y devoto a Dios lo hacía destacar aún más. La Biblia lo presenta como el más grande entre todos los hombres del Oriente. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Job no era su posición o sus posesiones, sino la profundidad de su relación con Dios. Su fe no era una fachada ni una práctica ocasional, era el fundamento sobre el cual construía cada aspecto de su vida. Job no vivía su fe como un ritual vacío. Para él,
Agradecer a Dios no era una rutina casual, sino una expresión sincera y constante de su amor y devoción. Cada mañana, sin falta, ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, no porque tuviera pruebas de que hubieran pecado, sino porque comprendía la fragilidad del corazón humano y deseaba interceder por ellos ante Dios. Este acto de dedicación reflejaba no solo su amor como padre, sino también su reverencia hacia la santidad de Dios y su compromiso con Él. Para Job, incluso las posibles faltas del pensamiento o el corazón merecían ser presentadas ante el Creador. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que oramos con tanta entrega por aquellos que amamos? Es fácil admirar a Job en esta etapa de su vida, cuando todo parecía marchar a la perfección. La gratitud y la fe parecen naturales cuando las bendiciones son abundantes y las pruebas están ausentes. Pero la verdadera esencia de nuestra fe no se mide en los momentos de comodidad, sino en las horas de adversidad. La vida de Job nos lleva a reflexionar sobre una pregunta que desafía nuestra espiritualidad. ¿Nuestro amor por Dios está basado en quién es Él o en lo que recibimos de Él? Cuando todo va bien, la gratitud fluye casi sin esfuerzo. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos pérdidas o pruebas que desafían nuestra comprensión? Job nos invita a examinar el fundamento de nuestra fe, recordándonos que el verdadero amor y devoción a Dios no dependen de las circunstancias, sino de la confianza en su carácter y su soberanía. En nuestra cotidianidad, ¿cuántas veces condicionamos nuestra adoración y gratitud hacia Dios según nuestras circunstancias? Cuando alcanzamos nuestros objetivos, cuando nuestras oraciones son respondidas o cuando la vida parece estable, decimos con alegría, Dios es bueno. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a pruebas difíciles, pérdidas inesperadas o temporadas de incertidumbre? La gratitud de Job nos recuerda que nuestra fe debe anclarse en el carácter eterno e inmutable de Dios, no en las bendiciones temporales que recibimos. Imagina a Job en su día a día, administrando su vasta riqueza, compartiendo momentos con su familia y adorando a Dios con cada acción. No porque lo tuviera todo, sino porque reconocía que cada cosa buena en su vida provenía de Él. Job vivía una existencia que declaraba, Dios es suficiente, independientemente de las circunstancias. Tal vez no tengamos las riquezas o los recursos de Job, pero todos hemos recibido algo. Somos capaces de dar gracias por lo que tenemos, por las bendiciones pequeñas y grandes que Dios nos da. La vida de Job nos invita a examinar nuestra relación con Dios desde una perspectiva de amor y gratitud sinceros, no como una transacción basada en lo que obtenemos a cambio. En el comienzo del relato de Job, se nos transporta a una escena celestial cargada de significado y profundidad. Dios, rodeado por un consejo de ángeles, destaca a Job como un ejemplo de justicia y fidelidad. Alguien cuya vida encarna una devoción genuina y constante. Pero en medio de este reconocimiento aparece Satanás, el acusador, para lanzar una afirmación desafiante. Asegura que la fe de Job no es verdadera, sino que depende completamente de las bendiciones que ha recibido. Según Satanás, si éstas fueran eliminadas, Job abandonaría su lealtad y maldeciría a Dios. Este desafío trasciende una simple conversación. Es un reflejo de cómo Satanás percibe al ser humano. Para él, las personas son incapaces de amar a Dios por su esencia y solo se acercan a Él motivadas por las recompensas que obtienen. Sin embargo, Dios, que conoce la profundidad del corazón de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba. Esta decisión no debe interpretarse como indiferencia de parte de Dios, sino como una oportunidad para revelar que el amor verdadero hacia Él no depende de las circunstancias ni de los bienes materiales, sino de una fe inquebrantable que puede sostenerse incluso en medio de las pruebas más severas.
Lo que sigue es una cadena de tragedias que despojan a Job de todo lo que tiene, llevando su vida al límite de lo imaginable. En cuestión de horas, recibe noticias devastadoras, una tras otra, sin descanso. Primero, un mensajero llega corriendo para informarle que los sabeos han atacado, robando sus bueyes y asnos y asesinando a sus sirvientes. Apenas tiene tiempo de asimilar esta pérdida cuando otro mensajero aparece con una noticia aún más terrible. Un fuego, aparentemente enviado desde el cielo, ha arrasado con sus ovejas y a los pastores que las cuidaban. Como si esto no fuera suficiente, un tercer mensajero llega con otra tragedia. Los caldeos han saqueado sus camellos y matado a más de sus siervos. Pero el golpe final, el más desgarrador de todos, llega con un cuarto mensajero, quien le informa que un viento poderoso derribó la casa donde sus hijos estaban reunidos, causando la muerte de todos ellos. En un solo día, Job pierde su riqueza, sus trabajadores y, lo más doloroso, a sus amados hijos. La magnitud de esta devastación desafía cualquier noción de justicia humana y deja a Job enfrentándose a un vacío abrumador que pondrá a prueba no solo su fe, sino también su humanidad. Intenta imaginar el peso insoportable de este momento. En cuestión de horas, la vida de Job, construida con esfuerzo, dedicación y fe, es arrasada por completo. Cada noticia que recibe no es solo una pérdida, sino un golpe directo a su corazón. Su identidad como padre amoroso, protector incansable y proveedor diligente se hace añicos con cada mensaje devastador. La muerte de sus hijos, el saqueo de sus bienes y la pérdida de sus siervos no son tragedias aisladas, sino una avalancha de dolor que lo deja enfrentando un vacío absoluto. ¿Cómo procesar un sufrimiento tan abrumador cuando todo lo que amas y valoras se desmorona frente a ti? Y sin embargo, lo que Job hace en ese momento desafía toda lógica humana. En lugar de sucumbir a la desesperación o dejarse consumir por la ira, se postra en el suelo, en un acto de rendición total. Su gesto no es una negación del dolor, sino una respuesta que nace de lo más profundo de su fe. Con una calma que solo puede explicarse por su confianza en Dios, declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Estas palabras, cargadas de significado, no minimizan su sufrimiento. Job no oculta su dolor, ni pretende ser insensible ante la magnitud de sus pérdidas. Por el contrario, reconoce plenamente la realidad de lo ocurrido. Pero lo que distingue su respuesta es la perspectiva desde la que enfrenta la adversidad. Una comprensión profunda de que todo lo que poseemos, incluso las cosas más preciadas, son un regalo temporal de Dios. Su declaración no es una resignación pasiva, sino una afirmación activa de fe en un Dios cuyo carácter permanece inmutable, sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. Job nos muestra que la adoración y la confianza en Dios no dependen de lo que tenemos o perdemos, sino de reconocer que Él sigue siendo digno de alabanza, incluso cuando el mundo que conocemos parece desmoronarse. Este momento, profundamente humano y espiritualmente trascendente, se convierte en un testimonio eterno de una fe que no se quiebra, incluso bajo el peso del dolor más insoportable. Este momento nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. ¿Somos capaces de adorar a Dios incluso cuando nuestras vidas parecen desmoronarse? Job no negó su dolor ni intentó reprimirlo. Rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, gestos que en su cultura eran expresiones de duelo y desesperación. Pero en lugar de permitir que el dolor lo alejara de Dios, usó ese momento para reafirmar su fe en Él.
La experiencia de Job nos muestra que la verdadera adoración no es un acto condicionado por las circunstancias, sino una declaración de confianza en el carácter inmutable de Dios. En nuestra vida, las pérdidas pueden tomar muchas formas: la partida de un ser querido, el fin de una relación o la pérdida de estabilidad económica. Pero la historia de Job nos recuerda que incluso en medio del caos, podemos elegir aferrarnos a la esperanza que encontramos en Dios. Las pruebas de Job no se detuvieron con la pérdida de todo lo que poseía ni con la devastación de su familia. A pesar de enfrentar una tragedia tras otra, su fe permanecía inquebrantable, un testimonio que desafiaba las acusaciones de Satanás. Sin embargo, el adversario no se dio por vencido. Convencido de que el dolor físico era el límite al que cualquier hombre sucumbiría, planteó un nuevo desafío. Afirmó que si Job sufría directamente en su cuerpo, maldeciría a Dios y abandonaría su fe. Una vez más, Dios permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero bajo una condición inmutable: no podía quitarle la vida. Lo que siguió fue un golpe aún más cruel. Job fue afligido con una enfermedad que cubrió su cuerpo de llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Cada centímetro de su piel se convirtió en una fuente de sufrimiento constante. Su dolor no era solo físico, era una carga adicional a la pérdida emocional y espiritual que ya llevaba consigo. Este hombre, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y bendición, ahora se encontraba irreconocible, reducido a sentarse entre cenizas mientras utilizaba un trozo de cerámica para rascarse y aliviar, aunque fuera mínimamente, el tormento de su piel. La imagen de Job en este estado es profundamente impactante. El hombre admirado por su integridad, respetado por su éxito y conocido por su cercanía con Dios, ahora estaba en el punto más bajo de su existencia. Su cuerpo, debilitado y desfigurado, era un recordatorio tangible de la magnitud de su sufrimiento. Cada llaga y cada espasmo de dolor físico parecían destinados a quebrantarlo por completo, no solo en su carne, sino también en su espíritu. Este nuevo nivel de sufrimiento no solo intensificó la prueba de Job, sino que añadió una capa más al desafío que enfrentaba: mantenerse firme en su fe a pesar de un dolor que lo envolvía por completo, tanto por dentro como por fuera. Job, que había perdido todo lo que amaba, ahora se veía obligado a enfrentar el deterioro de su propio cuerpo, como si cada aspecto de su vida estuviera siendo despojado hasta dejarlo completamente vulnerable. Sin embargo, incluso en este estado de agonía, Job se mantuvo firme, mostrando una resistencia espiritual que desafiaba las expectativas humanas y revelaba la profundidad de su confianza en Dios. En medio de este abismo de sufrimiento, incluso su esposa, devastada por el dolor y la desesperanza, se convirtió en un eco de la tentación que muchos enfrentarían en una situación tan extrema. Sus palabras, cargadas de frustración y resignación, fueron como un golpe adicional. ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. No eran solo palabras de reproche, sino el reflejo de una desesperación que había llegado al límite, una expresión que encapsulaba la lucha humana frente al sufrimiento incomprensible, la tentación de rendirse, de abandonar la fe cuando todo parece perdido y sin sentido. La respuesta de Job, sin embargo, fue un testimonio de su sabiduría y su convicción espiritual. En lugar de ceder a la desesperanza, respondió con firmeza: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Estas palabras, llenas de profundidad, revelan una fe inquebrantable que no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en el carácter de Dios. Job no negaba su dolor, ni ignoraba la magnitud de sus pérdidas,
pero reafirmaba que la soberanía y bondad de Dios permanecen intactas incluso cuando las pruebas nos envuelven. Pero el desafío de Job no se detuvo ahí. Su dolor no solo era físico, ni se limitaba a la pérdida de sus seres queridos. Pronto enfrentó una nueva fuente de aflicción, esta vez proveniente de quienes se presentaron como sus amigos. 3 de ellos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron con la intención de consolarlo. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio junto a Job, respetando la magnitud de su sufrimiento. Este gesto inicial de empatía y respeto parecía un rayo de luz en medio de la oscuridad, una muestra de solidaridad en su dolor. Sin embargo, cuando finalmente rompieron el silencio, lo que parecía ser una visita de consuelo se convirtió en una nueva herida para Job. Incapaces de comprender su situación desde la perspectiva divina, recurrieron a una lógica limitada, basada en su entendimiento humano del sufrimiento y la justicia. Para ellos, el dolor que Job estaba experimentando solo podía explicarse como el resultado de algún pecado oculto. Elifaz fue el primero en hablar, argumentando que nadie inocente sufría de esa manera y sugiriendo que Job debía reflexionar sobre sus posibles faltas. Bildad, más directo y severo, incluso insinuó que los hijos de Job habían merecido su destino como consecuencia de sus acciones. Pero fue Zofar quien mostró la mayor dureza, afirmando sin rodeos que el castigo que Job estaba recibiendo era menor de lo que realmente merecía. Estas palabras, en lugar de traer consuelo, se convirtieron en dagas que se clavaban en el corazón de Job. Lo que debía ser un apoyo en su momento más oscuro se transformó en una nueva carga, la incomprensión y el juicio de aquellos que deberían haber sido sus aliados. Este encuentro no solo intensificó su sufrimiento, sino que también reveló la incapacidad humana para comprender los caminos de Dios y la necesidad de mirar más allá de las interpretaciones superficiales del dolor. Para Job, las palabras de sus amigos no fueron un consuelo, sino un peso que agravó aún más su ya insoportable sufrimiento. Cada juicio y acusación fue como una daga que profundizaba las heridas abiertas por sus pérdidas y su dolor físico. Aquellos que llegaron aparentemente para apoyarlo se convirtieron en una carga adicional, aumentando su soledad en un momento en el que más necesitaba empatía y comprensión. Sin embargo, a pesar de sus críticas y la dureza de sus palabras, Job no permitió que lo quebrantaran. Con una firmeza que reflejaba la profundidad de su fe, les respondió, defendiendo su integridad y dejando claro que su relación con Dios estaba más allá del entendimiento humano. Expresó su deseo de llevar su causa directamente ante el Creador, confiando en que solo Dios podía juzgarlo con justicia. Esta interacción nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones cuando acompañamos a otros en su sufrimiento. ¿Cuántas veces, en nuestro intento de consolar, terminamos ofreciendo explicaciones simplistas o juicios que solo intensifican el dolor? La historia de Job nos enseña que, en momentos de crisis, lo más valioso no son nuestras palabras, sino nuestra presencia sincera. A veces, el silencio respetuoso y el simple acto de estar junto a alguien son mucho más poderosos que cualquier consejo o razonamiento que podamos ofrecer. Al mismo tiempo, el ejemplo de Job nos desafía a no permitir que las opiniones de otros definan nuestra relación con Dios. Aunque estaba herido por las acusaciones de sus amigos, Job no dejó que sus juicios nublaran su confianza en el carácter divino. Sabía que solo Dios, con su sabiduría infinita, era capaz de comprender plenamente su situación y juzgarlo con verdadera justicia. La perseverancia de Job frente a la incomprensión y las críticas es un modelo que podemos seguir.
nos recuerda que nuestra fe no debe depender de la aprobación de los demás, sino de nuestra conexión con Dios. En medio del dolor, Job mostró que es posible mantener una confianza inquebrantable en el carácter y los propósitos de Dios, incluso cuando quienes nos rodean no logran entendernos. Su resistencia no solo es un testimonio de su fe, sino una lección eterna sobre cómo mantenernos firmes en nuestras convicciones, aún en los momentos más oscuros. En medio de la incomprensión de sus amigos y el peso abrumador de su sufrimiento, Job hizo algo que pocos podrían haber imaginado en su lugar. Levantó su voz hacia Dios. No con una actitud de resignación ni con palabras calculadas para encubrir su dolor, sino con la honestidad desgarradora de alguien que se encuentra al límite. Su clamor no era una muestra de falta de fe, sino todo lo contrario. Era un acto de confianza en que Dios podía escuchar y responder a sus preguntas más profundas. Las palabras de Job no eran ligeras ni superficiales. Su sufrimiento lo llevó a maldecir el día de su nacimiento, deseando no haber existido. Que perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, ha nacido un varón. Job 3:3. Estas palabras no eran un rechazo de la vida ni de Dios, sino una forma de expresar el peso insoportable de su dolor. Job, en su humanidad, se enfrentaba a la paradoja de seguir confiando en Dios mientras luchaba por entender por qué estaba atravesando una prueba tan devastadora. A medida que avanzaba su clamor, Job dirigió sus preguntas directamente a Dios, cuestionando por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan. Estas preguntas no eran una acusación, sino un intento de comprender. ¿Qué es el hombre para que le des tanta importancia, para que fijes en él tu atención, lo examines cada mañana y lo pongas a prueba a cada instante? Job 7:17-18 decía. Sus palabras eran el reflejo de un alma que buscaba desesperadamente sentido en medio del caos. Lo notable del clamor de Job no era solo su intensidad, sino su persistencia. A pesar de la incomprensión de sus amigos y de su propio sufrimiento, nunca dejó de dirigirse a Dios. Sabía que, aunque no entendiera el propósito de su dolor, Dios era el único capaz de darle respuestas. Incluso en su desesperación expresó un profundo anhelo por un mediador que intercediera entre él y Dios. Si tan solo hubiera alguien que mediara entre nosotros, que pusiera su mano sobre nosotros dos. Job 9:33. Estas palabras, sin que Job lo supiera, apuntaban hacia Jesucristo, el Redentor que siglos después cumpliría ese papel. El clamor de Job nos revela una verdad fundamental. La honestidad en nuestras oraciones no es un signo de debilidad, sino una demostración de confianza profunda. Job no intentó esconder su sufrimiento ni minimizar sus dudas. Se presentó ante Dios en toda su vulnerabilidad, dejando al descubierto sus heridas más profundas. Sus palabras, cargadas de dolor, no lo alejaron de Dios, sino que lo acercaron más a Él. En su transparencia, Job mostró que su relación con Dios era lo suficientemente sólida como para resistir las preguntas más difíciles, aquellas que surgen en los momentos de mayor desesperación. En nuestras propias vidas también enfrentamos momentos en los que las preguntas parecen abrumar a las respuestas, cuando el peso del sufrimiento nos hace cuestionar lo que creemos. Esos momentos, aunque dolorosos, pueden ser oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Job clamó no porque dudara de su existencia, sino porque sabía que solo en él podía encontrar el consuelo y la esperanza que necesitaba. Su perseverancia, incluso cuando no entendía el propósito de su dolor, es un ejemplo poderoso de que la fe no requiere tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios las tiene. El resultado del clamor de Job no fue una lista detallada de explicaciones sobre su sufrimiento,
sino algo infinitamente más significativo. Un encuentro transformador con la grandeza de Dios. Cuando Dios finalmente habló, no respondió directamente a las preguntas de Job. En lugar de eso, lo llevó a contemplar su soberanía, su poder y su control absoluto sobre toda la creación. A través de esta revelación, Job encontró una paz que no dependía de entender las razones de su dolor, sino de la certeza de que estaba en manos de un Dios sabio, justo y todopoderoso. El ejemplo de Job nos desafía a enfrentar nuestras propias luchas con la misma sinceridad. Dios no espera que escondamos nuestras dudas, ni que disimulemos nuestras preguntas. Al contrario, nos invita a presentarnos ante Él tal como somos, con nuestras heridas, incertidumbres y miedos. Su amor es lo suficientemente grande para sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Al llevar nuestras cargas a Dios con honestidad, como lo hizo Job, podemos encontrar no solo consuelo, sino una transformación que cambia nuestra perspectiva y renueva nuestra fe. Después de un prolongado silencio, donde las preguntas de Job parecían perderse en el vacío y su sufrimiento permanecía sin explicación, ocurrió algo completamente inesperado. Dios habló. Desde el centro de una tormenta, su voz irrumpió con una fuerza que trascendía las palabras humanas. Pero lo más sorprendente no fue simplemente que Dios hablara, sino el mensaje que trajo consigo. No llegó para justificar lo ocurrido, ni para dar a Job las respuestas detalladas que tanto anhelaba. En lugar de ello, Dios ofreció algo mucho más profundo, una revelación de su soberanía absoluta, su majestuosa grandeza y su dominio total sobre toda la creación. Las palabras de Dios no fueron un reproche ni un intento de minimizar el dolor de Job, sino un llamado a contemplar una realidad más vasta, una perspectiva que va más allá de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Job 38:4. Con esta pregunta, Dios no buscaba avergonzar a Job, sino llevarlo a reconocer las limitaciones de su entendimiento frente a la inmensidad de la sabiduría divina. Era un recordatorio de que los planes de Dios son infinitamente más complejos y profundos de lo que el ser humano puede comprender. El discurso de Dios continuó con una serie de preguntas que dibujaban un cuadro magistral de su obra como creador. Cada pregunta era como una pincelada en un lienzo que mostraba la inmensidad y belleza del universo. Describió cómo había establecido los límites del mar, cómo hacía brillar las estrellas en el firmamento y cómo daba sustento a los animales salvajes. Habló de los ciclos naturales, de los tesoros escondidos en las profundidades de la tierra y de la majestuosidad de criaturas como el Leviatán y el Behemoth, símbolos de su poder incontrolable. Cada palabra recordaba a Job que el mismo Dios que mantenía el orden en el universo también sostenía su vida, incluso en medio del sufrimiento. Dios no evitó las preguntas de Job, las trascendió. Su intención no era ofrecer explicaciones detalladas sobre el porqué del sufrimiento, sino llevar a Job a una verdad mucho mayor, que el creador de las galaxias y el arquitecto de la vida tiene el control absoluto, incluso en los momentos más oscuros. Este encuentro no era una simple lección de teología, sino una experiencia transformadora que invitaba a Job a confiar en el carácter perfecto de Dios, aun cuando no entendiera sus caminos. La revelación de Dios confronta una de las necesidades más comunes del ser humano, la búsqueda de razones específicas en medio del dolor. Queremos respuestas claras que justifiquen nuestro sufrimiento, esperando que la lógica disipe el peso de la prueba. Pero el mensaje de Dios a Job nos enseña que la verdadera paz no proviene de comprender todos los detalles, sino de reconocer quién está al mando. Job no necesitaba saber el porqué de su sufrimiento.
Necesitaba encontrarse con la majestad de Dios y recordar que estaba en manos de un ser infinitamente sabio y bondadoso. El discurso de Dios no solo le mostró a Job su grandeza como creador, sino también su cercanía como padre. Cada detalle que mencionó, el vuelo de un águila, el nacimiento de un ciervo, la fuerza de un caballo de guerra, no solo subrayaba su poder, sino también su cuidado amoroso por cada rincón de su creación. Esta misma atención detallada era la que estaba presente en la vida de Job, incluso cuando él no podía percibirla. La respuesta de Dios nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. En lugar de buscar explicaciones que quizás nunca lleguen, podemos elegir descansar en la certeza de que Dios las tiene todas. Este encuentro entre Job y Dios nos muestra que lo que más necesitamos en medio de nuestras tormentas no es una lista de razones, sino una experiencia con la presencia divina, que nos recuerda que nuestras vidas están bajo el cuidado perfecto de aquel que gobierna el universo. Podemos nosotros, como Job, soltar nuestras preguntas y confiar en que el Dios que mantiene las estrellas en su lugar también tiene un propósito para nuestro sufrimiento. La historia de Job nos muestra que, aunque las respuestas que buscamos no siempre llegan de la manera que esperamos, un encuentro con la grandeza de Dios puede transformar nuestra perspectiva y darnos la paz que tanto anhelamos. La reacción de Job ante las palabras de Dios fue de asombro y humildad. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía, de misterios demasiado grandes para su limitada perspectiva humana. Ciertamente hablé de cosas que no entiendo, cosas demasiado maravillosas que yo no podría saber. Job 42:3. En ese momento, Job no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero sí algo mucho más valioso, un cambio de perspectiva que le permitió encontrar paz en medio de sus circunstancias. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5, declaró Job. Estas palabras revelan una transformación interna que fue más profunda que cualquier restauración externa. Antes de su prueba, Job conocía a Dios a través de lo que había aprendido y experimentado en su vida de bendiciones. Pero ahora, después de enfrentarse a las preguntas más difíciles y encontrarse cara a cara con la grandeza de Dios, su fe alcanzó una nueva dimensión. La intervención de Dios en la vida de Job no solo fue un recordatorio de su poder, sino también una muestra de su cuidado. Aunque no le dio explicaciones detalladas, el hecho de que Dios se dirigiera directamente a Job era una prueba de que no lo había abandonado ni ignorado su dolor. Esto nos enseña que, incluso cuando no sentimos su presencia de manera evidente, Dios está atento a cada detalle de nuestra vida y está trabajando en su plan perfecto. Para nosotros, la respuesta de Dios a Job es una invitación a confiar en su soberanía, especialmente cuando no entendemos lo que sucede. En los momentos de incertidumbre, cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestras preguntas quedan sin respuesta, podemos encontrar refugio en la certeza de que Dios está al mando. No necesitamos conocer todos los detalles para tener fe. Basta con saber que aquel que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas. Dios no solo restauró la paz en el corazón de Job, sino que también lo bendijo de maneras que superaron sus expectativas. Sin embargo, lo más significativo no fue la restauración material, sino la conexión más profunda y personal que Job experimentó con su Creador. Esta historia nos muestra que, aunque nuestras pruebas sean grandes, la revelación de Dios en medio de ellas siempre es mayor. La restauración de Job es una de las partes más conmovedoras de su historia, no solo por lo que recibió materialmente, sino por lo que simboliza espiritualmente.
Después de su encuentro con Dios, Job experimentó una transformación interior que redefinió su relación con el sufrimiento y con su Creador. Sin embargo, antes de que las bendiciones externas llegaran, hubo un paso crucial que marcó un giro en su historia: el perdón. Dios, en su justicia y sabiduría, se dirigió directamente a los amigos de Job, quienes habían hablado con dureza y lanzado acusaciones infundadas en contra de él. Les dejó claro que sus palabras no solo carecían de verdad, sino que además habían fallado en representar su carácter de manera correcta. En su intervención, Dios les ordenó ofrecer sacrificios y buscar la intercesión de Job a través de su oración. Este acto no fue meramente ritual, fue un paso esencial para reparar el daño causado y restaurar el equilibrio espiritual roto por sus juicios apresurados y erróneos. Para Job, esta petición no fue sencilla. Orar por aquellos que lo habían herido con sus palabras y lo habían juzgado injustamente requirió un profundo acto de obediencia y gracia. No era simplemente una tarea religiosa, sino una muestra tangible de la capacidad de Job para confiar en el plan de Dios, incluso cuando éste lo desafiaba a soltar el dolor que sus amigos le habían causado. En esa oración intercesora, Job demostró que estaba dispuesto a liberarse del resentimiento y permitir que Dios trabajara tanto en su corazón como en las vidas de quienes lo habían herido. Este acto de perdón no solo restauró la relación entre Job y sus amigos, sino que marcó el inicio de un proceso de sanidad emocional y espiritual que sería clave para su completa restauración. El perdón de Job fue mucho más que un simple gesto. Fue una declaración de su fe en Dios y una decisión consciente de no permitir que el peso del juicio de otros contaminara su corazón. Al interceder por sus amigos, Job eligió la gracia por encima del rencor, liberándose del lastre emocional que podría haberlo consumido. Este acto nos recuerda que el perdón no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que también transforma a quien lo otorga. En este momento de reconciliación, Dios no solo estaba reparando relaciones rotas, sino también preparando el camino para las abundantes bendiciones que estaban por venir. Tras este poderoso acto de obediencia y gracia, Dios comenzó a restaurar la vida de Job de manera extraordinaria, dándole mucho más de lo que había perdido. Su riqueza, que había sido reducida a nada, fue devuelta y multiplicada. Ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Estas cifras no solo reflejan la prosperidad que Job recuperó, sino que destacan la abundancia y la generosidad del carácter divino, quien no solo restaura, sino que sobrepasa las expectativas humanas. Sin embargo, lo que más conmovió el corazón de Job no fueron las posesiones materiales, sino la restauración de su familia. Nuevamente, fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas, y la Escritura enfatiza que estas hijas eran las más bellas de toda la tierra. Este detalle no es menor, pues refleja no solo la gracia de Dios sobre Job, sino también un acto de redención que llenó el vacío más profundo dejado por sus pérdidas. La restauración de su linaje fue un recordatorio poderoso de que, aunque el sufrimiento puede ser devastador, la gracia de Dios tiene el poder de redimir incluso las heridas más profundas. Es importante señalar que la restauración de Job no eliminó el recuerdo de lo perdido. Las cicatrices de su sufrimiento permanecieron, pero ahora eran un testimonio de la fidelidad de Dios. Esto nos enseña que, aunque las pérdidas en nuestras vidas sean reales y dolorosas, Dios tiene el poder de redimirlas y traer algo nuevo, algo que refleje su gracia y propósito. Job vivió 140 años más después de su prueba, llegando a ver a sus descendientes hasta la 4ª generación. Estos años adicionales no solo representan una bendición terrenal, sino también
la oportunidad de vivir una vida marcada por la paz y el gozo que provienen de conocer a Dios de manera más profunda. Más allá de las bendiciones materiales, la verdadera restauración de Job fue espiritual. Pasó de conocer a Dios de oídas a experimentarlo cara a cara. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el significado de la restauración en nuestras propias vidas. No siempre implica recuperar exactamente lo que se ha perdido, sino recibir algo nuevo que lleva el sello de la gracia divina. La restauración de Job nos recuerda que Dios no solo repara lo que está roto, sino que transforma nuestro dolor en algo que puede glorificar su nombre y traer gozo a nuestras vidas. Además, la restauración de Job pone en evidencia que las pruebas que enfrentamos no son en vano. Aunque en el momento no entendamos su propósito, Dios siempre tiene un plan perfecto. Como dice el salmista, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Salmo 126, 5. Job sembró en medio del sufrimiento, y su cosecha fue una vida llena de bendiciones y propósito renovado. La vida de Job también nos enseña que la restauración no es solo un evento externo, sino un proceso interno. A medida que confiamos en Dios en medio de nuestras pruebas, Él obra en nuestros corazones, transformándonos desde adentro hacia afuera. Este cambio es la verdadera recompensa del sufrimiento, una relación más profunda con el Dios que nunca nos abandona. Por último, la historia de Job nos deja un legado eterno. Su vida no es solo un relato sobre pruebas y sufrimiento, sino una demostración del poder redentor de Dios. Job no fue restaurado porque entendió todo lo que le sucedió, sino porque eligió confiar en la soberanía y el carácter de Dios, incluso cuando las respuestas no estaban a la vista. Para nosotros, la lección es clara. Aunque enfrentemos tormentas que parezcan interminables, podemos confiar en que Dios tiene la última palabra. Su restauración no solo supera nuestras expectativas, sino que también transforma nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Así como Job pudo declarar, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Nosotros también podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio de nuestras pruebas, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, obrando para nuestro bien y su gloria.